Bueno, hola a todos, espero estén muy bien. Eh, Vamos a empezar con la clase de hoy, que como bien dice el título, es Enfoques de Medición de Pobreza. La clase pasada vimos un poco lo que tenía que ver con los aspectos más críticos, ¿sí?, de la realidad económica de la República Argentina y bueno, sin lugar a dudas, todo lo que tiene que ver con pobreza está muy relacionado con lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Eh, Primero quiero dejar algo claro, que es que cuando nosotros hablamos de enfoques, ¿sí?, vamos a hablar de miradas. O sea, lo que vamos a ver hoy es que la pobreza es algo muy difícil de definir y también tiene que ver cómo se mide y cuáles son los resultados dependiendo de desde dónde uno se pare a medirla, ¿sí? Y a dónde ponga ojo, ¿sí? Por eso el tema del enfoque. Como para que empecemos a entender que cuando se habla de enfoque estamos viendo una mirada en particular de algo, ¿sí? Bien. Vamos a ver si me deja avanzar. Ahí está. Hoy vamos a empezar la clase con algunas fotos. Si estuviéramos en clase, como nos gusta a nosotros, a lo mejor no tendría este recurso de poder mostrar las fotos y hubiera empezado la clase a lo mejor de otra manera. Pero aprovechando la pandemia y los recursos tecnológicos que tenemos, hoy empezamos con fotos. Bueno. Si yo estuviera en la clase y les muestro una foto como esta, y les pregunto a ustedes si esta familia es pobre, seguramente empezarían por decirme que sí, y empezaríamos a tratar de describir por qué para nosotros este hogar, ¿sí?, es un hogar pobre. Esto es muy raro hacerlo acá sola. Seguramente ustedes, y tratando de adivinar un poco qué es que me contestarían, ¿sí?, me dirían que esta familia es pobre porque se ve estructuralmente que su vivienda no es de las condiciones que consideramos en general adecuadas para lo que se considera una vivienda digna, ¿sí? Hay una pared que está hecha con cañas, otra con nylon, otros con chapa, el techo de chapa, se ve claramente que el piso es de tierra, y empezarían a surgir algunas otras cuestiones, ¿sí? En general voy a hacer un recuento de lo que los estudiantes suelen decirme, ¿sí? Suelen empezar a notar que este hogar está compuesto por mucha cantidad de personas, que la mayoría de ellos están descalzos, que si bien que se nota que es un entorno más bien rural, si se quiere, pero hay cuestiones en la precariedad de lo que se ve alrededor que también les suma. Bueno, estaríamos un ratito hablando y charlando de lo que se considera pobreza, ¿sí?, y que esta familia, a lo que nosotros consideramos en nuestra sociedad, ¿sí?, tener vulnerabilidad en algún sentido, ¿sí?, esta familia para nosotros seguramente llegaríamos a la conclusión de que es una familia pobre. Sigo insistiendo, esto es muy raro hablarme y contestarme y decir qué es lo que dirían ustedes. Estoy siendo hasta autoritaria en sus decires, pero bueno, es lo que tenemos. En nuestro próximo encuentro de última charlamos un poco al respecto de esto. Entonces, yo voy a mostrarles ahora otra foto, ¿sí?, que es esta. Y ahora yo les pregunto si este nene es pobre o no pobre. Claramente, este niño, ustedes también me dirían que sí, que es pobre, ¿sí? Si bien acá lo que se ve en la foto es muy poco, creo que todos estamos de acuerdo con que alcanza y sobra. Lo que estamos viendo nosotros es un niño desnutrido, ¿sí?, no solo con una desnutrición aguda, sino si esta foto llegara más abajo, veríamos un abdomen inflamado, típico de una desnutrición crónica por carencia proteica, ¿sí? Entonces tenemos un montón de características
que nos permitirían decir que este niño, sin lugar a dudas, está en una situación de pobreza. Ahora, lo difícil acá sería evaluar si este niño es más pobre o menos pobre que la familia anterior, porque cuando uno vuelve a esta foto, hasta le parece que no es tan mal como antes de ver la que vimos después. ¿Sí? Eso suele pasar. Y esto de mostrarle fotos, lo hago fundamentalmente para que se entienda esto, de lo difícil que es medir pobreza, o ponerle una escala a la medición de pobreza, ¿sí? En general, la medición de pobreza va a tener que ver precisamente con el enfoque con el cual se está viendo, y con los indicadores, y el tipo de medición que se haga de la misma, y el rango que se le dé de tolerancia a una situación de vulnerabilidad o no. Entonces, no solo tiene que ver con el método de medición, sino también cuáles son las características mínimas, básicas, que se consideran en el lugar donde se están midiendo, ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, esta familia cumple características de pobreza, y este niño también, pero otra vez vuelvo a repetir, que también va a depender de qué tipo de pobreza estemos midiendo. Paso esta foto, y cuando paso esta foto, yo les vuelvo a preguntar si a ustedes les parece que este señor es pobre o no pobre, y ahí van como un poco más de discusión al respecto. Yo les sumo a la foto que este señor está aprendiendo a leer y a escribir, ¿sí? Por lo cual, si bien no parece pobre como pueden parecer este nene o esta familia, nosotros podemos saber que si esta persona está aprendiendo a leer y a escribir a esta edad, significa que en algún momento tuvo vulnerada la posibilidad de educarse, y que sin lugar a dudas su situación anterior, ¿sí? No era la correcta, ¿sí? La correcta, otra vez, pensando en cuáles son los estándares, ¿sí? En el lugar donde se esté midiendo. ¿Esto qué quiere decir? Esta persona, cuando fue niño, claramente no tuvo la oportunidad o no vivió en un entorno que le permitiera, ¿sí?, desarrollar la capacidad de lectura y escritura que es normal, ¿sí?, o apropiada, vamos a decir, para no meter el concepto de normalidad, en la edad infantil, ¿sí? Se presume que la mejor edad para empezar a leer y a escribir es entre los 5 y 6 años. Esa es lo que para nosotros es como debería ser, y que todos los niños deberían tener esa posibilidad de aprender a leer y escribir en la edad que le correspondería. Entonces, si bien nosotros hoy no podemos decir si este señor es pobre o no pobre, sí podemos ver que tuvo algún tema de, no sabemos si pobreza, pero sí de falta de sus... Esperen que quiero buscar la palabra, para no volver a decir vulnerabilidad de derechos. Pero sí, básicamente esta persona, cuando tuvo que aprender, no pudo. Hubo algo en sus situaciones, seguramente, a un hecho de pobreza, que no le permitió hacerlo en el tiempo correspondiente. Cuando llegamos a esta foto, en general, hay alguna que otra carcajada, y todos me dicen, bueno, pero ese no es pobre. Bueno, este señor, por lo que por lo único que podemos ver, que básicamente nos está indicando, en este momento no tengo un mango. ¿Sí? Sería una frase que le quedaría bien a esta foto. A ver, ¿por qué esta foto? Esta foto obviamente no nos puede decir mucho, pero lo que nos está queriendo decir el señor, que en este momento no tiene plata en los bolsillos. Bien. Dependiendo del tipo de enfoque de medición de pobreza, cuando una persona no tiene ingresos, ¿sí?, puede ser categorizada como pobre. A ver, vuelvo a decir, la pobreza es muy difícil de medir. Hay
distintos tipos y hay distintos enfoques y miradas para poder medirla. Si esta persona, por ejemplo, ahora yo le sumo a esta foto y les digo, si esta persona tenía un trabajo donde ganaba bien, había sacado un crédito privado, a lo mejor no en una financiera, ¿sí? Porque como estaba, porque no está en blanco, está en negro, entonces sacó un crédito, bueno, estaba alquilando un departamento, había conseguido una garantía, alquiló un departamento, vivía medianamente dentro de los estándares de normalidad, y vivía sin mayor problema. Ahora vino la pandemia y esta persona que trabajaba en negro de repente se quedó sin trabajo, por lo cual inmediatamente se quedó sin ingreso. No, como estaba en negro, no tuvo indemnización, ni tuvo seguro de desempleo. ¿Sí? Alguien me va a decir, bueno, pero puede empezar juicio. Sí, sí, y un juicio mínimo se cobrará con mucha suerte dentro de 2 años, por lo cual estamos analizando su situación hoy. ¿Qué va a pasar si esta persona no consigue otro tipo de ingreso? Y rápidamente va a tener problemas, no solo de que no va a poder cubrir sus gastos alimentarios y no alimentarios, sino también que se va a quedar claramente, por no poder cubrir parte de esos gastos, sin vivienda, porque uno sabe, si no paga el alquiler, va a tener que irse. Bueno, esta persona va a depender de quienes lo rodeen, ¿sí? De algún amigo, de algún familiar, ¿sí? Para poder. ¿Qué pasa a esta persona si no tiene dónde apoyarse o no tiene... Y esta persona, depende del método de pobreza que estemos utilizando, de un día para el otro, pasó a ser lo que se llamaría un nuevo pobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no tener ingresos, si nosotros medimos a través de un método de medición de pobreza que se refiere a ingresos, esta persona de un día para el otro nos quedó en una situación de pobreza. Entonces, esto para que se entienda, ¿iba a ser pobre? Y ahí viene la discusión, bueno, pero no es pobre. Bueno, no es pobre relativamente, dependiendo, porque si esta persona no tiene alguien que lo apoye de afuera, no tiene una red de contención, como digo yo, o alguien que le dé una mano, esta persona va a estar sin un ingreso, sin un lugar donde vivir, por lo cual va a tener más que problemas, más allá de una cuantificación o de una calificación. ¿Sí? Seguramente va a estar en una situación que otra vez, dependiendo de qué método utilicemos para medir pobreza, puede cuantificar como pobre. Y sin lugar a dudas va a estar en una situación crítica, ¿sí? Bueno, entonces, para que entendamos un poco esto que van a ver acá es una definición, ¿sí? Definiciones de pobreza hay muchas. Pero esta es una definición muy completa de pobreza. Sepan que no todas las definiciones de pobreza que se utilizan son como esta. Y que hay distintos tipos de pobreza, lo que se va a llamar la pobreza estructural, ¿sí? La pobreza rural, la pobreza urbana. Van a encontrar muchas definiciones de distintos tipos de pobreza. Y otra vez van a remitir a depende de lo que estemos midiendo, ¿sí? Entonces, como una definición muy completa de pobreza, tenemos esta, que es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que dice que una definición de la pobreza de amplia aplicación en la actualidad es que la pobreza engloba diversas dimensiones de privación relacionadas con necesidades humanas, como el consumo alimentario, la salud, la educación, derechos, voz, seguridad, dignidad y trabajo decente. ¿Sí? Hay métodos de medición de pobreza que solamente se quedan con la medición de una persona, si una persona tiene determinadas características en su vivienda, o si tiene determinada posibilidad de educación, ¿sí? Hay otros que van a la alimentación, ¿sí? Entonces hay muchas
miradas distintas con respecto a este. Por eso digo que esta es como una visión muy completa, porque no se habla solamente de lo que uno considera necesidad básica como alimentos, salud, educación, si esos no son los discutibles en general, pone también los derechos como algo, la voz, la seguridad, la dignidad y el trabajo decente, ¿sí? Para poder hablar de estar fuera de la pobreza. Bueno, estas frases salieron de un trabajo que se hizo que tenía que ver con preguntarle a la gente calificada como pobre por los métodos de medición de pobreza, por alguno de ellos, ¿no? Con respecto a qué significaba ser pobre para ellos, ¿sí? O sea, es una visión de el que es ser pobre desde la mirada de lo que se considera, por un método de medición de pobreza, un pobre. Y antes de explicar esto, yo voy a decir algo. Los pobres en general, no, el tema de los pobres en general saben que son pobres, no hace falta que se los vayan a decir, porque la pobreza tiene muchas aristas y hay mucha sensación en esto de la pobreza, ¿sí? En realidad, el problema más grande de la pobreza es la invisibilización, ¿sí? Es que no se los tenga en cuenta, no que se los llame pobres, ¿sí? Porque en general cuando se determina que hay pobreza, se tendría, o por lo menos se debería, generar políticas públicas para erradicarla, por lo cual la existencia hace que se generen políticas para solucionarla. El problema más grande es cuando no hay ninguna medición al respecto y no se los puede visualizar, ¿sí? Porque lo que no aparece en números o no aparece en las estadísticas no existe, y si no existe no hay por qué hacer nada para solucionarlo. Y eso es un gran problema. Entonces, a los pobres, y esto lo he hablado con gente que, según métodos de medición de pobreza, ¿sí?, califica como pobre, a ellos no les molesta que se los cuantifique como pobres, sino precisamente lo que les molesta es la sensación y el ver que nunca van a salir de ese lugar. Ese es el problema, ¿sí? Digo esto como para que entendamos la real problemática. Bueno, estas son frases de gente que se considera pobre. Ser pobre es estar forzado a pagar el precio fijado por otros, ¿sí? Acá está hablando de valores monetarios a los cuales no hay poder de acceso, ¿sí? Acá se habla de un valor monetario. Veamos la siguiente, que dice: la pobreza es la humillación, el sentimiento de la dependencia. Es estar forzado a aceptar la falta de amabilidad, los insultos y la indiferencia cuando pedimos ayuda. Acá habla de cuestiones económicas, no. Acá habla de sentimientos, acá habla de sensaciones, ¿sí? La siguiente dice: ser pobre es estar siempre cansado. Acá habla de sensaciones físicas, ¿sí? Yo o mi hija, ser pobre es tener que decidir quién va a comer. Acá habla de realidades alimentarias y de falta de acceso a los alimentos. En la siguiente dice: en la pobreza la familia se quiebra y aparece la violencia y el delito. Es tanta la bronca que uno siente. Si se acuerdan, en la clase pasada vimos que dentro de las consecuencias de la desigualdad, ¿sí?, lo que crecía más es precisamente esto, la violencia, el delito, las drogas, ¿sí? Cuando las situaciones son carentes, ¿sí?, hay falta de horizonte, y cuando esto se extiende en el tiempo, la situación empeora. Después dice: la educación ya no sirve, los maestros ya no se benefician más con el respeto de antaño, porque los diplomas no alcanzan para garantizar el trabajo. Esto es
una visión de el estar en un círculo vicioso, ¿sí?, que no les permite, ¿sí?, ir más allá. O sea, si bien en nuestro país hay educación pública, ¿sí?, y se puede asegurar, sabemos que esta educación pública a veces no es suficiente para que todo el mundo acceda, ¿sí? Entonces, y que cuando se accede al nivel primario, está bien, cuando se accede al nivel secundario, hoy los niveles secundarios son como están bastante precarizados, ¿sí? Y la pandemia no ayudó, y ya no son lo que eran una generación a lo mejor de herramientas de educación que tuvieran que ver con el generar oficios, ¿sí?, o el realmente brindar una base para estudios universitarios. A veces está muy complejizado el tema, y esto quienes lo ven de cerca lo sienten muchísimo más, ¿sí? Esto de, bueno, ya el secundario no sirve, o si no hace algo más, ¿sí? Esto es algo en lo cual habría que trabajar desde las políticas de educación, sin lugar a dudas. Bueno, entonces, habiendo dicho todo lo que dijimos, a mí me gusta bastante entender esta situación, ¿sí? O tratar de que entiendan esta situación, y que se vea la pobreza como una de las características que forman este ciclo vicioso, y del cual muchas veces es muy difícil salir, ¿sí? Podríamos charlar largo y tendido, y si lo estuviera acá seguramente lo haría, pero no, porque si no el video se me hace muy largo, de los distintos tipos de pobreza, y acá haciendo referencia al tiempo y la extensión en el tiempo del vínculo familiar en la pobreza. No es lo mismo un hogar que no era pobre, que no tenía vulnerabilidades, que no tenía carencias, que de un día para el otro, a lo mejor por una situación en particular, forma parte de una cuantificación de pobreza, que quienes vienen, ¿sí?, ya insertos en generaciones, que no es ni la primera, ni la segunda, ni a lo mejor ni la tercera, porque el ver horizonte y salir de esa situación cada vez se torna más complicado, ¿sí? Y a eso es lo que se llama el ciclo vicioso de la pobreza. Podemos empezar por cualquier lado, pero obviamente vamos a empezar por la situación de pobreza, que genera una inseguridad alimentaria, hambre, malnutrición, ¿sí? Sabemos que hoy nuestras problemáticas no solo son el bajo peso, sino que tenemos problemas de sobrepeso, obesidad con malnutrición, ¿sí? Lo cual genera, sin lugar a dudas, efectos muy poco, muy difíciles, bastante difíciles de resolver, ¿sí? Bueno, esperen, bastante difícil de resolver, y que perduran en el tiempo, ¿sí? Niños que hoy sufren inseguridad alimentaria, hambre, malnutrición, van a tener, a lo mejor no todos, pero una gran mayoría van a tener problemas de desarrollo físico, ¿sí? No van a llegar a desarrollar su potencial genético, van a tener problemas cognitivos y de deficiencias a la hora de su educación. Esto obviamente va a traer una baja productividad. ¿Por qué? Porque a estos niños les va a costar, sin lugar a dudas, más insertarse en actividades que les puedan permitir un desarrollo. Y esta baja productividad y falta de poder insertarse en trabajos que le permitan salir de esa situación, obviamente va a generar más pobreza. Entonces, lo que se produce es ese ciclo, ¿sí?, que es muy difícil de
de trabajar si no se hace en forma conjunta desde distintos ámbitos. O sea, no puedo yo tratar solamente así, a través de la asistencia alimentaria, ¿sí?, este problema. La asistencia alimentaria va a ser una herramienta funcional para, obviamente, la situación de emergencia y el tiempo que se necesite. Pero después hay que empezar a trabajar sobre lo que es esa seguridad alimentaria con respecto al mejorar la situación desde los primeros años de vida. Hay que pensar en la educación pensada, en una reinserción laboral que permita a quienes no tuvieron grandes ayudas, ¿sí?, poder insertarse realmente, ¿sí?, y es la única manera en la que se puede salir de este ciclo, ¿sí? Con políticas aisladas, en general, no suele conseguirse nada, y lo que hacemos es generar mayor cantidad de personas en esta situación y con menores probabilidades de salir. Entonces, entendiendo todo esto de lo difícil que es el medir pobreza, ¿sí?, lo que se necesita hacer, que son aplicación de políticas desde distintos lados, no desde uno solo. La idea de la medición de pobreza, sí, siempre está en boca de todos, ¿no? Esto de si se tienen que medir o no se tiene que medir. A ver, yo siempre digo lo mismo, la estadística tiene que servir, tiene que hacerse, ¿sí? Tiene que hacerse y tiene que utilizarse, porque si se hace y no se utiliza es lo mismo que si no se hiciera. Entonces, tenemos que tener buena estadística, con buenos métodos de medición, pero toda esa información relevada tiene que servir para generar políticas públicas realmente eficientes y que trabajen para resolver los problemas que se vieron en las estadísticas. Por lo cual, en general en los métodos de medición de pobreza, si cuando se habla de métodos de medición de pobreza en el mundo, se dice que se tiene que tratar de tener métodos de medición de pobreza de más de un tipo de enfoque, porque esto nos va a permitir una visión más amplia de lo que consideramos pobreza en un lugar determinado. En principio, la mayoría de los métodos de medición de pobreza se encuentran basados en alguno de estos tres enfoques, ¿sí? Están lo que se llaman los enfoques de necesidad, ¿sí? Acá dice NBI método directo, que es el que utilizamos nosotros en la República Argentina. El enfoque de ingresos, esta es una visión que mira a través de los ingresos poblacionales, y ya vamos a ver después cómo. Nosotros tenemos un método que se llama método de línea de pobreza y línea de indigencia, y después hay un enfoque que se llama enfoque de capacidades, ¿sí? Que este enfoque en realidad no mide si la persona es pobre o no pobre, sino lo que hace es pararse de otro lado y verificar si el entorno permite que esos individuos desarrollen o no sus capacidades. O sea, en realidad se para a medir pobreza desde otro lado. Esto, como para que entendamos, son tres tipos de enfoque distintos. Se paran a medir la pobreza desde tres lados distintos, ¿sí? Vamos a empezar a ver, yo voy a poner énfasis, si bien existen muchos métodos de medición de pobreza, voy a poner énfasis en los dos que se utilizan en la República Argentina, ¿sí? Que son el de necesidades básicas insatisfechas y el de línea de pobreza y línea de indigencia. El método de necesidades básicas insatisfechas, que es por el cual vamos a empezar, pertenece a este enfoque de necesidades, ¿sí? Este enfoque de necesidades, y este método en particular, mide a través de el verificar si una determinada serie de indicadores que se estipulan como de necesidades básicas se cubren o no se cubren en los hogares, ¿sí? Seguramente este método ya lo habrán visto en alguna otra asignatura.
es el conocido NBI, ¿sí? Se hace con los datos del censo, ¿sí? O sea que cuando se evalúa necesidades básicas insatisfechas en nuestro país, se hace con los datos de toda la población, y se mide a través de una determinada variable que está conformado por determinados indicadores, ¿sí? Acá, como para que recordar y refrescar un poquito, siempre sabemos y recordamos que la variable es lo que se mide y el indicador es de qué manera se va a medir, ¿sí? Entonces, en lo que es la variable calidad de vida, van a ver que acá como indicador dice vivienda de tipo inconveniente, donde se considera pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento o rancho. O sea, que si una persona va a encuestar, va a hacer el censo y ve que este hogar vive en un departamento, este indicador es aceptable, por lo cual no es una necesidad básica que está insatisfecha. En cambio, si las características de la vivienda son de lo que se considera el tipo inconveniente, este hogar tendrá una necesidad básica insatisfecha. Cuando se mide la variable hacinamiento, se determina a través de si en el hogar existen 3 personas o más que estén habitando por un cuarto, ¿sí? En cuanto al agua potable, bueno, es bastante sencillo. Si el hogar tiene disponibilidad o no de agua potable, ¿cómo se mide? El sistema de eliminación de excretas tiene que ver con si el hogar tiene retrete, ¿sí? La escolaridad tiene que ver con si niños entre 6 y 12 años no concurren a la escuela. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un niño, el encuestador entra y hay un niño de 7 años que no concurre al colegio, esto es un indicador de una necesidad básica insatisfecha. Y la capacidad económica tiene que ver cuando hay 4 o más personas por ocupado, ¿sí? Y con un jefe o jefa de hogar que no haya hecho hasta 3er grado, ¿sí? Cuando esto aparece, este hogar tendrá una necesidad básica insatisfecha. Bueno, este método entonces lo que hace es eso, mide pobreza dependiendo si en el hogar se cumplen o no con una serie de indicadores, ¿sí?, que se consideran necesidades básicas. Bien. Yo les dije que NBI se calcula con los datos del censo. Bueno, nosotros tuvimos un censo, en realidad se hace cada 10 años, ¿sí? Se hizo en el 80, en el 90, en el 2000 no se hizo y se pasó al 2001. Se ve que se pensaba que iban a estar más tranquilos. No fue el mejor año tampoco. Y se hizo en el año 2010, ¿sí? Ustedes son muy jovencitos, pero por muy jovencitos que sean, en el 2010 seguro que del 2001 puede que haya alguno que no fue censado, pero en 2010 ya fueron censados todos. Bueno, estos son los valores de NBI que dieron en el 2001, que como verán en blanco y negro, no conseguí en color el mapita, pero bueno, nada, digamos que los lugares que están coloreados de un gris más oscuro son los que se encuentran en peor situación, son es la región con mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas, y el valor total, ¿sí?, que yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado, porque este es un valor total general, ¿sí?, es el promedio de los promedios, dio 14.3%. Eso quiere decir que había 14.3% de la población argentina que no cumplía con alguno de estos indicadores. Otra cosa que no dije, que lo digo ahora, este método toma que si uno solo de estas características no se cumple, o sea, si uno solo de los indicadores queda como insatisfecho, se considera al hogar en estado de pobreza. Bueno, como verán claramente,
lo que permite es un mapeo de la situación y cómo se evalúa y se mide con los datos de todo el país, porque se hace a través con los datos del censo. Entonces se puede mapear, ¿sí?, las situaciones de mayor vulnerabilidad en cuanto a pobreza, y este tipo de pobreza se llama pobreza estructural. Bueno, esto es el mapa en el 2010, ¿sí? Como verán, si bien los valores mejoraron un poquito, el total era de 9.1, el valor general de los promedios, pero si ustedes ven el mapa, seguimos teniendo en el norte de nuestro país, ¿sí?, la situación más problemática en cuanto a lo que es pobreza estructural, ¿sí? Bien, esta es información que pueden encontrar si suben al INDEC, buscan NBI en necesidades básicas y hoy la encuentran. Esto obviamente datos nuevos no hay, había que hacer un censo el año pasado, pero obviamente claramente no hace falta que que les explique mucho por qué no se hizo, ¿sí? Supuestamente están ya poniendo fecha para el próximo, para una próxima fecha para hacer el que hubiera correspondido hacer en 2020, que va a quedar en 2021. Yo no sé si va a llegar a ser este año, supuestamente sí, pero puede ser que se corra todavía. Bueno, estos valores se los pongo como para que los vean, porque si bien yo les digo, bueno, los valores para el 2001 de porcentaje de hogares con NBI, ¿sí?, fue de 14.3%, y el porcentaje de hogares con NBI en el 2010 fue de 9,1, como verán, ¿sí?, si hacemos una visión para abajo, los valores, según las distintas regiones, son muy variables. ¿Sí? Por eso a veces es interesante no quedarse con los números totales generales, sino también hacer una visión y una revisión de la regionalización de nuestro país, ¿sí? Siempre hablamos de las grandes diferencias, bueno, en esto también encontramos grandes diferencias, ¿sí? Yo marqué acá los valores más extremos. Esto no es que hay dos cifras distintas, ¿sí?, sino que uno, como verán, dice porcentaje de hogares con NBI, y este es porcentaje de población, o sea, este ya es un porcentaje sobre cantidad de personas. Obviamente suben, porque los hogares, un hogar tiene más personas, bueno, claramente, ¿no? Y bueno, estos son los valores, digamos, más extremos, ¿sí? Tenemos la ciudad de Buenos Aires con un 7.8 y Formosa con un 33.6 en el 2001, y estos valores, si bien se han achicado su brecha, siguen siendo también obviamente muy dispares. Obviamente hay que entender qué es lo que estamos midiendo. Otra vez, estamos midiendo pobreza estructural, o sea, de lo que habla siempre traten de no confundirse con esto. Cuando se escuchan esos porcentajes, siempre hay que hacer referencia y hay que tratar de pensar qué es lo que se está midiendo, ¿sí? Entonces, estas diferencias entre Capital Federal y Formosa también tienen que ver con el tipo de estructura regional, ¿sí? Entonces, ¿y qué estamos midiendo? Estamos midiendo agua potable y estamos midiendo correcta eliminación de excretas. Hay una gran cantidad de situaciones en la ruralidad, ¿sí?, que no se dan en las grandes ciudades, ¿sí? Digo esto para tratar de entender también un poco los números y qué es lo que estamos midiendo. Bueno, NBI tiene ventajas como puede ser permitir planificar políticas específicas. ¿Esto por qué? Porque como tenemos los valores por hogares y por personas específicos, ¿sí?, se puede armar, por ejemplo, ese mapa que les mostré, y se pueden generar políticas para determinadas regiones, porque no todas las políticas tienen que ser nacionales, ¿sí? Hay problemáticas que tiene nuestra república en unas zonas que no las tienen en otras, entonces no siempre es funcional hacer la política general nacional para todo el mundo igual. Y permite comparar regiones
como les mostré, se puede hacer el mapa, y el mapa es claramente comparativo, y se pueden ver las situaciones diferenciales entre cada una de las regiones. Tiene como desventaja que no toma en cuenta necesidades básicas como la alimentación. Si ustedes se fijan entre los indicadores, en ningún lado dice que la persona no esté desnutrida o malnutrida o que pueda comer todos los días, ¿no? No se considera una necesidad básica en este método, ¿sí? Y bueno, y no distingue graduaciones del fenómeno. ¿Por qué? Porque, como yo les dije, se considera pobre con que uno solo de los indicadores se tenga como necesidad básica insatisfecha. Entonces ese hogar ya queda como pobre. Igualmente siempre después se hacen, digamos, subestudios que tienen que ver con la información y el análisis de esos resultados, ¿sí? Para saber qué cantidad de indicadores en cada una de las regiones, qué cantidad, cuáles fueron las necesidades básicas más insatisfechas. Y otro problema, obviamente, que se hace cada 10 años, por lo cual no es un método de medición de pobreza de corto plazo, ¿sí? Si yo quiero aplicar una política pública y después evaluarla con respecto a ver si funcionó o no funcionó, claramente en necesidades básicas insatisfechas no va a ser un método que nos pueda dar rápidamente resultados al respecto. Bueno, hasta ahí necesidades básicas insatisfechas. Ahora entramos en lo que es el método que se utiliza en la Argentina, ¿sí? Con el enfoque de ingresos. En general, los enfoques de ingresos son, como bien dice ahí, indirectos. ¿Por qué? Porque lo que se hace es evaluar el ingreso de un hogar en relación, ¿sí?, a ya sea el ingreso poblacional o el ingreso de una canasta de consumo, ¿sí? O sea, se comparan valores monetarios. Se puede medir pobreza relativa, y esa medición se hace a través de la comparación del ingreso de un hogar, ¿sí?, con el ingreso medio poblacional. O sea, lo que estaríamos viendo es este hogar si alcanza o no con su ingreso a cubrir lo que es un ingreso medio poblacional, ¿sí? Por eso se llama pobreza relativa. La pobreza absoluta es un método un poquito, bastante más complejo, ¿sí?, que es el que vamos a ver un poco, y vamos a ver alguna clase más adelante también, ¿sí?, que es esto de comparar el ingreso del hogar, ¿sí?, con una canasta de consumo, con el valor monetario, obviamente, de una canasta de consumo. Ese es un método de pobreza absoluta, y tiene que ver con el método de línea de pobreza y línea de indigencia, ¿sí? Entonces, en nuestro país hay un método que se llama línea de pobreza, línea de indigencia, ¿sí?, que pertenece al enfoque de ingresos, ¿sí? Y este mide lo que es la pobreza absoluta. ¿Es el único método posible que hay? No, en algunos países se usa la unidad monetaria, por ejemplo, se considera que tantos dólares, si se tiene un ingreso de $1 por día, perdón, si no se supera el $1 por día de ingreso, se considera en un estado de indigencia. Si se supera este $1 por día, hasta $2 es pobre, y si no, ya sería no pobre, ¿no? Pero en nuestro país lo que usamos es el armado, ¿sí?, de estas líneas, que son la línea de indigencia y la línea de pobreza, que tienen como base y puntapié inicial la canasta básica de alimentos, ¿sí? Entonces, si bien empiezo acá por la línea de pobreza y después pongo la línea de indigencia, en la explicación voy a empezar al revés y voy a decirles que la línea de indigencia es el ingreso mínimo, ¿sí?, que permite a un hogar acceder a una canasta básica de alimentos.
¿De dónde surge esa línea de indigencia? Esa línea de indigencia sale de la cuantificación, ¿sí? De la valorización monetaria de una canasta básica de alimentos, que más adelante vamos a ver cómo se arma y qué características tiene, para quién se arma, ¿sí? Pero por ahora quédense con que entonces es eso, es el valor monetario, ¿sí? De una canasta básica de alimentos. En cuanto a la línea de pobreza, ¿sí? La línea de pobreza dice que es el ingreso mínimo que permite a un hogar acceder a una canasta de bienes y servicios que hace posible el desarrollo personal y la convivencia social. Bueno, no sé si tanto, pero la canasta básica total, ¿sí? Va a ser la canasta básica alimentaria, o sea, va a ser la valorización de una canasta, ¿sí? Que incluya la canasta básica alimentaria y que agregue lo que son los gastos no alimentarios, ¿sí? Entonces tenemos una línea de indigencia que va a ser el valor monetario de la canasta básica alimentaria, y una línea de pobreza que va a ser el valor monetario de una canasta básica total, ¿sí? Estas líneas nos van a permitir tener un método de medición, o sea, dos líneas que nos van a permitir, con sus montos monetarios, nos van a permitir determinar con un ingreso si se supera la línea de indigencia o no se supera. A ver, si la línea de indigencia, por ejemplo, son 10.000 pesos. Vamos a hacer un ejemplo solamente para que entiendan el concepto. Si la línea de indigencia son 10.000 pesos y la línea de pobreza son 20.000 pesos. Si el ingreso del hogar no supera los 10.000 pesos, esa familia, hogar, persona, será indigente, ¿sí? Dependiendo de cómo la hayamos cuantificado, si para un hogar, para una persona, lo que sea. Si ese hogar tiene un ingreso entre 10 y 20.000 pesos, no pasa los 20.000 pesos, ese hogar va a ser considerado pobre. Si supera los 20.000 pesos, ese hogar va a ser considerado no pobre. O sea, lo que nos dan estas líneas, ¿sí? Va a ser que se hacen y se preparan para cada hogar, para cada persona, si se cuantifica, dependiendo de a quién vaya yo a medir, va a permitirle determinar si un hogar se considera indigente, pobre o no pobre, dependiendo de su ingreso en relación a estas líneas. Espero que no les haya sido trabalenguas. Igual, quédense tranquilos que es un tema que vamos a ver bastante, porque es el método de medición actual, es el más importante, ¿sí? Porque ya les dije que NBI se mide cada 10 años. Entonces, de dónde salen los valores que ustedes escuchan de pobreza es precisamente de este método. Bueno, acá como para que tengan todos los valores que ustedes van a ver acá son sacados del INDEC, ¿sí? Que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y que es el encargado de cuantificar la canasta básica alimentaria todos los meses y de hacer una entrega de boletín informativo cada 6 meses, por eso van a ver que está puesto por semestres, acerca de la situación de pobreza en nuestro país. Obviamente todos estos valores, volvemos otra vez a mirar el valor y mirar lo que se está midiendo, significa, ¿sí? A ver, si nosotros vemos que hay, para el segundo semestre del 2020, según esto, había 42% de personas, ¿sí? O sea, está hablando de individuos, en situación de pobreza. ¿Qué significa ese valor? Ese valor significa que había un 42% de personas que no llegan a cubrir el valor monetario de una canasta básica total. ¿Ok? En cambio, si yo vengo a este número y veo que 10.5% se consideran indigentes, lo que me está diciendo esto es que 10.5% de estas personas, ¿sí? No llegan a cubrir el valor monetario de una canasta básica alimentaria. O sea que no llega, 10.5% de la población argentina no estaría llegando a cubrir los gastos alimentarios. Y el 42% de la población argentina no estaría llegando a cubrir una canasta básica total, ¿sí?
acá suma, esto es el último disponible, ¿sí? Todavía no salió el del primer semestre del 2021, y estos son los valores anteriores hasta el segundo semestre del 2018. Bueno, esto es más o menos lo que vimos recién, pero en gráfico, se los dejo como para que lo revisen y lo vean. Como verán, están los pobres indigentes, los pobres no indigentes, tanto en personas como en hogares, lo cual suman la totalidad de pobres en el 42%, ¿sí? Dentro de ese total de pobres están los pobres no indigentes y los pobres indigentes. Bueno, este cuadro lo que les permite visualizar es, si van a la primera columna, van a encontrar que tienen a la población separado por grupos etarios, ¿sí? De 0 a 14, de 15 a 29, de 30 a 64 y de 65 y más. Y esto lo que permite ver, ¿sí? Es en cada grupo etario cuál es el porcentaje y qué peso tiene cada uno de los grupos etarios, ¿sí? Si ustedes se fijan, están divididos, están los pobres en total y los pobres indigentes y los pobres no indigentes. Recuerden, los pobres indigentes son los que no llegan a cubrir con su ingreso los gastos alimentarios, y los pobres no indigentes son los que no llegan a cubrir una canasta básica total. Y acá está totalizado. Si nosotros vemos la totalización, o sea, el 100% serían, está distribuido entre los distintos grupos etarios, ¿sí? Vemos que el peso más grande en el total de pobres está dado en el rango etario de 0 a 14 años. Esto suele pasar también, y este número suele ser el de mayor peso, porque en general los hogares pobres tienen gran cantidad de niños, ¿sí? Entonces siempre en general es un número que da bastante elevado. Esta información sale de un cuadro que es bastante más complejo y es en donde figuran todas las provincias de nuestro país y está regionalizado también. Pero les puse este cuadro para que sea como, porque a mí lo que me interesaba ver era precisamente para que entendamos, ¿sí? Que hay diferencias bastante importantes también en lo que es regionalización en esta forma de medir pobreza, ¿sí? Si bien tenemos, acá dice un total urbano, EPH significa, pues no me acuerdo si lo dije, encuesta permanente de hogares, ¿sí? La encuesta que se utiliza es la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta que nos daba ingresos, ¿se acuerdan? Ya la dimos antes. Entonces, si se toma la general, ¿sí? De esas personas encuestadas, estamos en el 42% de pobres y en el 10.5% de indigentes. Pero la realidad es que dependiendo de las zonas podemos ver bastantes diferencias, ¿sí? Tenemos otra vez nuevamente, acá les puse los valores más determinantes, digamos, los más altos y los más bajos, ¿sí? Que es el noreste, Cava y partidos del Gran Buenos Aires. Los valores representativos de indigencia también están acá. Esto como para que entendamos otra vez que cuando uno habla de valores generales, ¿sí? Si bien son útiles, hay que también hacer una valoración de la situación de cada lugar, porque la realidad es que muchas veces en nuestras políticas se hacen políticas generales y a veces no se toma en cuenta las diferencias regionales y las mayores necesidades que tienen algunos ámbitos con respecto a otros. Bueno, esto es una caracterización, si no la inventé yo, ¿no? Esto sale de un estudio que lo que hizo fue relevar cuáles eran las características de lo que se considera la población pobre e indigente en la República Argentina, y que tiene que ver con la determinación de cómo están estructurados esos hogares, ¿sí? En general son familias numerosas, familias jóvenes,
con alta tasa de familiares a cargo. Esto en general quiere decir que hay una persona con ingresos y muchas otras personas que dependen de ella. Baja escolaridad y alta informalidad laboral, ¿sí? Es lo que es la caracterización de los hogares pobres. También, y estos son algunos datos como para que les queden, ¿sí? Hay una alta feminización de la pobreza, y esto ya no solo en la República Argentina, sino a nivel mundial, ¿sí? En el mundo el 70% de los pobres son mujeres. 7 de cada 10 personas que mueren de hambre en el mundo son mujeres y niñas. Y las mujeres también son el mayor grupo entre trabajadores pobres. Esto quiere decir que de los trabajadores que son pobres, la mayor parte son mujeres. Estos son datos de OMT, significa Organización Mundial del Trabajo, ¿sí? Bueno, según la OMT, las mujeres constituyen actualmente el 60% de los trabajadores pobres. Esto, como para que se entienda, esto no es una problemática de la Argentina, sino es una problemática mundial. Y bueno, nada, habla también del tema de desigualdad de género, que claramente hoy está visualizado, pero que tiene sus consecuencias también, ¿no? Bueno, lo que hasta acá, enfoque de ingresos, ¿sí? El método de medición de pobreza de pobreza, línea de indigencia, lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace la construcción de la canasta básica alimentaria, qué alimentos contiene, cómo se cuantifica, de dónde viene la información para armarla. Todo eso lo vamos a ver en clases más adelante, ¿sí? Por eso no hago más especificaciones al respecto. Pero tengan en cuenta que lo vamos a volver a ver. Ahora vamos al enfoque de capacidades. ¿Sí? Yo les dije que los métodos de medición de pobreza utilizados en Argentina eran el método de NBI, necesidades básicas insatisfechas, y el método de línea de pobreza, línea de indigencia, por el enfoque de ingresos. En este enfoque de capacidades en Argentina no tenemos ningún método de medición de pobreza que mida a través del enfoque de capacidades, que es medir si medir a la pobreza como privación de capacidades. Esto quiere decir si el entorno permite o no al individuo desarrollar las capacidades básicas, ¿sí? Como dice ahí, de vida prolongada, sana, leer y escribir, ¿sí? Y tener una alimentación adecuada. Son las cuestiones que debería el entorno permitir desarrollar a la persona. Pero sí calculan el número para nosotros, ¿sí? Por eso van a ver que después vemos algún número. No es que no se hace acá en Argentina, pero sí se da un número para la República Argentina, o sea, nos cuantifican. Nosotros brindamos la información y se cuantifica ese número para nosotros. Pero no quiero confundirlos. Primero vemos un poquito cómo es el enfoque y cuál es la mirada de este enfoque para entender después los métodos que se utilizan o los indicadores con los cuales se miden desde este enfoque. Bueno, ahí dice Amartya Sen porque fue quien tuvo esta mirada y pensar en medir la pobreza no desde la cuantificación de la persona, si es pobre o no pobre, sino de evaluar el ambiente y ver si el ambiente le permite o no a la persona desarrollarse. Siempre me gusta dejarle algunas frases como para que entiendan cuál era la conceptualización y por qué pensó en este enfoque Amartya Sen, ¿sí? Bueno, él decía que decía que una medida monetaria no puede reflejar el abanico de oportunidades que los individuos tienen para alcanzar un nivel de vida mínimamente adecuado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que no alcanza, esto es un palo obviamente para el método de ingresos, ¿sí? Él decía, con saber si una persona tiene un ingreso que le permita adquirir o no una canasta, no puedo determinar si va a tener un nivel de vida mínimamente adecuado, ¿sí? Es a eso a lo que se refiere. Después dice, más libertad y más capacidad de elección tienen un efecto directo sobre el bienestar, incrementándolo. Y agarradito de la mano, les diría, después dice que el bienestar humano consiste en desarrollar las capacidades de las personas,
Las capacidades son básicas para el ejercicio de la libertad, por lo que la pobreza limita el ejercicio de la libertad personal. ¿A qué apunta con esto? A que si bien se habla de la libertad que tienen las personas, inclusive en situaciones de alta vulnerabilidad, siempre se habla, bueno, pero cada uno es libre de hacer o decir o sentir o pensar, y a lo que hace referencia Amartya Sen con esto es que en realidad es muy relativo, ¿sí? Porque cuán libre es una persona que no tiene asegurado un plato de comida, que no tiene una vivienda digna, que tiene a sus hijos en una situación de precariedad absoluta, para poder determinar y hacer ejercicio de sus libertades, ¿cierto? Uno a veces, yo siempre digo que a veces uno habla desde la posición en la que uno tiene y es muy difícil imaginarse en una situación en la cual las libertades pasan a ser situaciones de lujo, ¿no? Esto de decidir o de tener tiempo para analizar y pensar a quién se vota, a quién no se vota, qué es lo mejor para el país, qué sería lo mejor para el bienestar, cuando no tenés asegurado un plato de comida, ¿sí? Y que a lo mejor el tener una chapa más o una chapa menos, depende de un puntero político, es complejo. Digo, ahí hay un ejercicio de la libertad, les diría que casi ficticio, ¿sí? A lo que apuntaba Amartya Sen es precisamente a que una persona, para poder realmente hacer ejercicio de la libertad personal, tiene que tener las capacidades, o sea, tiene que tener aseguradas las necesidades básicas mínimas, como esto, como el derecho a poder alimentarse, el derecho a educarse y el derecho a trabajar, antes de poder realmente ser libre para pensar y elegir, ¿sí? Y después dice que es posible hablar de desarrollo cuando las personas son capaces de hacer más cosas, no cuando éstas son capaces de comprar más bienes o servicios. Y me parece otra frase también más que interesante, ¿sí? Se las dejo. Bueno, pensado desde este enfoque y esta visión de Amartya Sen, se crea el índice de desarrollo humano, ¿sí? Este índice de desarrollo humano mide 3 dimensiones, que son las que figuran ahí: salud, educación y estándar de vida, ¿sí? Y las mide a través de 4 indicadores, que son esperanza de vida al nacer para salud, años promedio de instrucción y años de instrucción esperados para educación, e ingreso nacional bruto per cápita, que va a cuantificar lo que se considera estándar de vida, ¿sí? Si nosotros, acá una aclaración, yo les dije que nosotros no lo armábamos, ¿sí? Pero que se entregaban datos, los datos de los indicadores en nuestro país para poder generar, para que nos generaran un número. Este índice de desarrollo humano lo genera el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿sí? Es quien calcula este índice de desarrollo humano. Por eso nosotros tenemos un valor. Bueno, y hablando de valores, si yo les digo a ustedes, y les pregunto a ustedes, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo nos dará a la República Argentina este índice de desarrollo humano? Siempre, obviamente, teniendo en cuenta qué es lo que se mide, ¿sí? Acá en general pasa que lo primero que me dicen es mal. Y acá, después de un ratito, empezamos a tratar de entender por qué dicen mal. O sea, yo entiendo por qué dicen mal, claramente, pero también los invito a que volvamos a releer y ver, ¿sí?, cuáles son los indicadores que miden esta salud, educación y estándar de vida.
y después decirles que el número que nos da se compara entre los números de otros países, ¿sí? Entonces, o sea, se gradualiza ese valor y nos ponen una escala. Nosotros tenemos salud pública y la realidad es que el valor de esperanza de vida al nacer es bueno, ¿sí? Otra vez, tenemos salud pública y acá también empieza la discusión, bueno, pero la calidad de la salud pública, tenemos salud pública. Yo siempre digo que es uno de los grandes baluartes de la República Argentina y hay que cuidarla, tanto la salud pública como la educación pública hay que protegerla a capa y espada, porque son de las cosas que todavía nos siguen permitiendo que la desigualdad no sea más grave de lo que es, ¿sí? Entonces, porque tenemos otras cuestiones que producen mucha desigualdad, ¿sí? En cambio, lo que hacen tanto la salud pública como la educación pública es achicar la brecha, ¿sí? Y nosotros tenemos como muy... las tenemos como muy apropiadas, ¿sí? Hablo como sociedad, o sea, para nosotros es muy normal, ¿sí? Que la salud sea pública y que la educación sea pública, pero sepan que en muchos países del mundo no lo es, y que tener salud es un privilegio y tener educación también es un privilegio, ¿sí? Y quienes tienen salud y educación son los que tienen con qué pagarla. Entonces, volviendo a esto, ¿sí? Nosotros tenemos un buen número de esperanza de vida al nacer, sin lugar a dudas apoyado por la salud pública, y tenemos un alto año promedio de instrucción, y los años de instrucción esperados también son altos, ¿sí? O sea, nosotros por ley supuestamente los estudios son obligatorios hasta el nivel secundario, ¿sí? Y son públicos y gratuitos hasta el nivel secundario, por lo cual, más, hasta nivel universitario, ¿sí? Porque hay universidades gratuitas, ¿sí? Esta es un estandarte de esto, pero otra vez, tenemos buenos valores, ¿sí? Obviamente la pandemia ha venido a fracturar muchas de estas cuestiones y volvemos a decir otra vez, sin lugar a dudas hay que trabajar en educación no solo gratuita y no para todo el mundo, sino también de calidad, ¿sí? Que es lo que a lo mejor estaría complicándonos un poco el tema, pero la realidad es que su propia existencia ya es una ganancia, ¿sí? Y hay que trabajar sin lugar a dudas para mejorarlo, tanto a salud como educación sin lugar a dudas, pero nunca pensar en que su no existencia puede ser mejor. Bueno, y lo que es el PBI per cápita, yo les dije que nosotros teníamos un PBI alto y que somos pocos, entonces el PBI per cápita nos da muy bien, ¿sí? No nos da bajito, nos da muy bien. Entonces, este índice de desarrollo humano nosotros nos da bien. Si ustedes se fijan, este índice de desarrollo humano, este es del 2019, ¿sí? Los colores verdes más oscuros son los que tienen un índice de desarrollo humano más alto, y los que tienen colores más rojos, oscuros, son los que, bueno, ahí tienen el rango de colores, los pueden ver. Pero bueno, nada, sepan que los verdes son los que tienen un mejor índice de desarrollo humano y nosotros entramos dentro de los verdes. Ya le digo, esto tiene que ver otra vez con lo que se está midiendo. Por eso, ese valor, cuando es ajustado, ¿sí? Por lo que se considera un índice de desigualdad, o sea, es el índice de desarrollo humano, pero ajustado por desigualdad. Ahí ese número ya no nos da tan bien, ¿sí? Si se fijan el índice de desarrollo, no les dije, el índice de desarrollo humano se calcula de 0 a 1, ¿sí? Cuanto más cerca del 1, mejor es la situación, cuanto más lejos del 1, peor es la situación, ¿sí? Estos son,
estos valores, el 0,83 nos daba el índice de desarrollo humano, pero corregido por desigualdad nos baja a 0,71, ¿sí? Acá lo que dice es que la educación y lo que es salud, ¿sí?, nos da bastante mejor, o sea, no es lo que nos baja a nosotros en este índice de desarrollo ajustado por desigualdad, sino el problema lo tenemos en la desigualdad de ingresos, ¿sí? Eso es lo que nos hace, porque vieron que acá en el estándar de vida se mide por ingreso nacional bruto per cápita, pero bueno, cuando se toma el valor entre los ingresos más bajos y los ingresos más altos, obviamente ahí surge que si bien tenemos un PBI alto, la distribución de ese PBI es bastante desigual. Bueno, estos son los últimos valores, se los puse acá como para que los tengan, son los últimos existentes, ¿sí? Van a ver que dice que el índice de desarrollo humano en Argentina es de del 2019 es de 0,84, 8,45, no importa, 0,84, lo que supone una mejora con respecto al 2018. Obviamente estos son todos valores antes de la pandemia, veremos qué pasa después, ¿sí? Pero como para que se den una idea, digo, el valor de Noruega, que es el país con mejor índice de desarrollo humano, es 0,89, y el nuestro, ajustado por desigualdad, da 0,72, ¿sí? Este IDHD es el ajustado por desigualdad. Bueno, esto para entender. Esto no quiere decir que, ay, qué bueno, nos da el índice de desarrollo humano bien, no nos preocupemos, estamos en Disney. No, nada que ver. Las problemáticas de la Argentina son severas, ya charlamos bastante de la clase pasada, pero digo, esto para entender los números globales, ¿sí? A nivel global, si bien podríamos estar muchísimo mejor de lo que estamos como país, sin lugar a dudas, hay países que están en mucha peor situación que nosotros. Y ya sé que mal de mucho consuelo de tontos, no es eso lo que pretendo. Es tratar de explicarles por qué nosotros estamos donde estamos con referencia al índice de desarrollo humano. Bueno, y a lo mejor entender que tenemos un gran problema en lo que es la desigualdad de distribución de ingresos. Ahí podríamos quedarnos con esa información que nos serviría para tratar de mejorar también, ¿no? Bueno, este índice de pobreza multidimensional, este no se calcula para nuestro país porque se calcula para países que están en el último rango del índice de desarrollo humano, o sea, para países que están en una situación más compleja, ¿sí? Y lo que es un índice de pobreza multidimensional. Se van a medir salud, educación y nivel de vida, pero los indicadores, como verán, son otros. Es interesante porque es bastante completo, ¿sí? Se miden 6 indicadores que tienen que ver con el acceso a determinadas cuestiones, como pueden ser el acceso a saneamiento, agua, electricidad, combustible para cocinar. Están detallados más a continuación, se los puse como para que los vean todos. Y la educación tiene que ver con la matriculación escolar y los años de instrucción, y algo importante que no aparece obviamente en el índice de desarrollo humano, y muchas veces es un indicador que no se tiene en cuenta en los métodos de medición de pobreza, y es bastante loco esto, ¿no? De que no se tenga en cuenta la alimentación cuando se mide pobreza, pero bueno, también tiene que ver con que seguimos pensando que los bienes alimentarios son bienes como cualquier otro, entonces la alimentación también lo es, ¿no? Es una cosa más. Entonces, salud lo mide a través de mortalidad infantil y nutrición, ¿sí? Acá en realidad no debería decir 3 indicadores, ¿sí? Tendré que decir o variables o dimensiones, ¿sí? Pero indicadores, los indicadores claramente son los otros.
Bueno, mira yo corrigiendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como les dije, les dejo los indicadores como para que los vean, ¿sí? El de educación, asistencia sanitaria y salud, y acá tienen los de calidad de vida, bienestar social. Cuando figura así es sin acceso, ¿sí? O sea, por ejemplo, años de escolarización se considera sin acceso si ningún miembro del hogar ha completado 5 años de escolaridad, ¿sí? Bueno, así todos los indicadores se los dejo para que vean. El de nutrición en particular, que nos puede interesar un poco más también, se considera sin acceso si un adulto o niño, y acá no se hace especificación, o sea, no es solamente para niños, sino si un adulto o niño está desnutrido, ¿sí? Digo esto porque muchas veces cuando se hace análisis de la alimentación se evalúa generalmente a los niños porque se considera que están en desarrollo y son la población vulnerable, ¿sí? Bueno, estos son los siguientes, van a ver que acá dice, se considera sin acceso si el hogar no tiene más de uno de los siguientes bienes, y los bienes son radio, televisión, teléfono, bicicleta o moto. ¿Sí? Esto tiene que ver con la posibilidad de conectarse con el mundo exterior que esta persona tenga, ya sea a través de poder trasladarse o a través de poder comunicarse o obtener información por algún método, ¿sí? Bueno, se los dejo, véanlo. Ya les digo, no se calcula para la República Argentina, pero me parece que es digo, que puedan escuchar hablar de él y me parece importante que lo conozcan. Bueno, y esto es una vida ya hace del 2015. Bueno, sepan, se juntaron mucha gente se juntó y crearon los objetivos del desarrollo del milenio, ¿sí? Esto se hizo a nivel países, y se propusieron, ¿sí? Digamos, horizontes, ¿sí? Pautas a cumplirse para el 2015, que eran estas que están acá. ¿Sí? Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el HIV-Sida, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. ¿Sí? Obviamente se juntaron en el 2015, y a ver, la idea no era para el 2015, se juntaron en el 2000, la idea no era para el 2015 tener todo solucionado, es claro, sino tener vías y trazos en común entre los distintos países que firmaron estos objetivos de desarrollo del milenio, como para ir todos para el mismo lado. Esa es la idea, ¿sí? Digo, porque a veces se leen estas cosas y suenan a utopías, ¿sí? Pero la idea es esa, tener horizontes y trabajar todos para el mismo lado. En el 2015 se volvieron a juntar entonces y volvieron a firmar lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que esto seguramente en algún lado ya los vieron. Te los muestro obviamente porque estamos hablando de medición de pobreza y el punto número 1 de los objetivos de desarrollo sostenible firmados por los países es precisamente el fin de la pobreza y el hambre cero es el segundo, por lo cual me parecía que era importante que aparecieran acá también. Como verán, y esto de tener objetivos en común y de hacer una evaluación, un diagnóstico del mundo y ver sobre qué cosas hay que ponerse serio, como verán, si bien en el anterior figuraba garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, figuraba como una de las cuestiones a trabajar y a resolver, si ustedes ven, ya el título, Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿sí? Tienen que ver con esto de poder sostener determinadas acciones y van a ver que todo lo que tiene que ver con el ambiente ha tomado un peso más que significativo. Digo, veamos, aparece el hambre y la pobreza, después aparece la salud, la educación, la igualdad de género, ¿sí?
Y después empiezan a aparecer un montón de cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad y el ambiente, ¿sí? Que es agua limpia y saneamiento, energías asequibles y no contaminables. Bueno, acá aparece trabajo, industria, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, volvemos, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, y paz y justicia, que yo siempre digo que lo dejan para último, que tendrían que haberlo puesto como primero, ¿no? Porque, bueno, me fui del... esperen que volvemos, si termino bien. Si no les queda el video en cualquier lado. Bueno, entonces, decía yo que paz, justicia e instituciones sólidas agilizan y mejoran cualquiera de los otros que pusieron adelante. Y bueno, el último era básicamente el que era alianzas para lograr los objetivos. Bueno, nada más y nada menos, terminé. No intento, pero nunca puedo hacer esta clase mucho más corta. No es la primera vez que la grabo, sépanlo. Pero bueno, es como el tema es bastante importante, relevante, tiene un peso significativo, y bueno, sigo insistiendo. Si no les quedó demasiado claro lo que es el método de medición de pobreza, de línea de pobreza, línea de indigencia, no se preocupen porque lo vamos a volver a ver y vamos a ver cómo es su armado, su utilización, su información, de dónde sale, ¿sí? Y todo esto. Bueno, gente linda, espero que no les haya sido demasiado tedioso. Obviamente van a tener bibliografía que acompañe, ¿sí? Y cualquier duda o consulta, recuerden el foro. Bueno, nos estamos viendo, escuchando, charlando, hablando y lo que podamos. Cuídense.